Hola tiramisús y bienvenidos una vez más a una nueva receta. Hoy vamos a hacer unas galletas con banana, trocitos de chocolate, coco, avena y un toquecito de té matcha. Me encanta acompañarlas con una tacita de leche dorada. Os dejo la recetilla por aquí arriba y también en la cajita de info por si todavía no sabéis cómo se prepara. Esta bebida es una maravilla. Las galletas de hoy tienen un sabor a plátano súper rico y son ideales para aprovechar los plátanos o bananas que están a punto de estropearse. Primero, en un bol y con ayuda de un colador, añadiremos una taza de harina de trigo integral. Agregaremos 4 cucharadas de harina de avena, un octavo de cucharadita de levadura química o polvo para hornear y un cuarto de cucharadita de té matcha. La harina de trigo integral que estamos utilizando tiene 10 gramos de proteína por cada 100 de harina. Y la harina de avena que estamos utilizando tiene 8 gramos de proteína por cada 100 de harina. Pelaremos 2 bananas maduras, en este caso las dos pesan 342 gramos con la cáscara. Conforme más maduras estén nuestras bananas, más dulces van a salir nuestras galletas y con un sabor a plátano más intenso y rico. Las partiremos con las manos y vamos a chafarlas en un plato con ayuda de un tenedor. Como veis, se nos ha formado un puré de plátano. Ahora vamos a incorporar 2 cucharadas de panela o también podríamos utilizar azúcar moreno. La punta de una cucharadita de sal y 2 cucharadas de azúcar blanco. Mezclaremos bien con el puré de banana hasta conseguir una pasta uniforme. Ahora incorporaremos 4 cucharadas de aceite de coco en estado líquido. Gracias a este aceite nuestras galletas van a tener un sabor a coco buenísimo. A continuación abriremos un hueco en el centro de la harina con el té matcha y vamos a añadir nuestra pasta de banana con aceite de coco al bol. Removeremos tomando harina de los bordes y poco a poco
e iremos integrándolo todo hasta que quede bien mezcladito. Una vez conseguido, cubriremos nuestra masa y nos la vamos a llevar a la nevera unos 15 minutos para que adquiera una mejor consistencia y podamos formar nuestras galletas más fácilmente. Pasado el tiempo, forraremos la bandeja del horno con papel sulfurizado y precalentaremos el horno a 180 grados centígrados por arriba y por abajo. Y para formarlas me voy a ayudar de 2 cucharillas. Tomamos una porción de la masa, le damos un poquito de forma con la otra cucharilla y vamos a depositarla sobre el papel de horno. Podemos aplastarlas un poco con las 2 cucharillas para que queden más extendidas. Ahora, y para finalizar, vamos a ponerles unos trocitos de chocolate negro, en este caso al 50% de cacao, y los vamos a partir con ayuda de un cuchillo. Una vez logrado, los colocaremos encima de nuestras galletas. Con las cantidades que he utilizado me han salido 15 galletas. Y ya por fin hornearemos nuestras galletas a 180 grados por arriba y por abajo entre 10 y 12 minutos. Y colocando la bandeja en el segundo nivel del horno. Y pasados 12 minutos sacaremos la bandeja del horno, las dejaremos reposar unos 3 minutos más en la misma bandeja y las colocaremos sobre una rejilla para que se enfríen. Y este sería nuestro resultado final. Están buenísimas, con un sabor a plátano delicioso, y gracias a la mezcla de harina integral y harina de avena salen súper blanditas y nada de piedras. Si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a pulsar la campanita y a suscribiros al canal para no perderos ninguna delicia. ¡Hasta la próxima!